Hola chicos, vamos a ver, voy a hacer otro vídeo para empezar a derivar ya con un poquito más de soltura. Seguimos, no voy a meter por ahora ninguna otra derivada, solamente las primeras que vimos. Estas son las tres que aparecen en el 5.5 de las tablas de las derivadas, ¿vale? Son las tres primeras líneas que aparecen, que dice, si una función le puedo llamar f de x o y, es una constante, eso es una constante, es decir, 5, 8 o menos 13, ¿vale? La derivada es 0, siempre la derivada de un número es 0. Si la función es x, la derivada siempre es 1, porque esto es x elevado a 1, es decir, x. Y si la función es x elevado a n, lo que se hace es se baja el exponente y al exponente se le resta 1, ¿vale? Estas son las tres primeras derivadas que aparecen en el 5.5, en la tabla. De todas formas, ya os comentaré después que habrá cosas de la tabla que no nos vayamos a estudiar, no lo vamos a decir, ¿vale? Pero paso a paso. Y esto que os pongo aquí es el 5.6. Del 5.6 hay 4 apartados, pero no he puesto el cuarto. El primero me dice que si yo tengo que hacer una derivada de una suma de funciones, es decir, yo tengo una función más otra función y tengo que hacer la derivada, el resultado es la derivada de la primera función más la derivada de la segunda. Si yo tengo que hacer la derivada de una multiplicación de funciones, esto es la derivada del primero por la segunda función sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda función, ¿vale? Esto os lo tenéis que aprender de memoria. Un caso particular de la multiplicación que os aparece en los apuntes en el 5.6 es cuando es una constante por una función, es decir, un número por una función y tengo que hacer la derivada. La derivada de esa es saco la constante y derivo la función. ¿Pero por qué es eso? Porque si yo aplicara esa fórmula, y para mí esta sería la primera función y esta sería la segunda, si yo aplico eso me diría la derivada de la primera. ¿Y cuál es la derivada de una constante? La derivada de una constante es 0. Por eso yo ahí pondría 0. Por la segunda sin derivar, más la primera que es k por la derivada de la segunda. Como es 0, se va. Por eso el resultado es solamente la constante por la derivada de la función. ¿Vale? De todas formas, ahora en los ejemplos que os voy a poner va a volver a salir. Y el tercer punto que aparece en el 5.6 es la derivada de una división. Y esto es la derivada del primero por el segundo sin derivar menos, ¿vale? Ahí es más, aquí es menos. El primero por la derivada del segundo partido el segundo al cuadrado. El último punto del 5.6 es la regla de la cadena, que os dije que después lo veríamos, porque es más difícil, ¿vale? Por ahora, me imagino que del ejercicio 7 que os mandé, como mucho habréis hecho el primer apartado, más no creo que a lo mejor sepáis, pero prefiero que afiancéis bien esto. Entonces, vamos a ir haciendo ejemplos sobre esto, ¿vale? Estas tres de la tabla de las derivadas y del 5.6, estas tres cosas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que una función es 5, ¿cuál es la derivada? Como es una constante, la derivada es 0. Y si tengo que la función es x, en este caso es que es igual que eso, la derivada 1. Y si tengo que la función es 3x, aquí vamos a usar esto. Tengo una constante que es 3 por una función y tengo que hacer la derivada. ¿Qué me dice la teoría esta? Me dice que saque, o sea, que ponga la k, que ponga la constante, que saque la constante y ahora que derive la función, ¿vale? Que derive la función. ¿Y cuál es la derivada de x? La derivada de x es 1 por 1 igual a 3, ¿vale? Otro ejemplo. X elevado a 5. Aquí voy a usar esta fórmula. La derivada es bajo el exponente y al exponente le resto 1, 5 menos 1. Es decir, podéis poner directamente 5 elevado a 4. ¿Y si ahora la derivada, o sea, la función es 5 por x al cubo? Si es 5 por x al cubo,
voy a aplicar otra vez esto. Entonces, ¿qué me dice? Saco la constante, es decir, pongo la constante y ahora derivo la función, es decir, voy a derivar x al cubo. Bajo el 3 y al 3 le resto 1, es decir, 5 por 3 por x elevado a 2, 15 por x al cuadrado. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Si me pone x a la 5 más 5x al cubo. Fijaros que aquí yo ya tengo una función que es una suma de una función más otra función. Por esto sé que va a ser la derivada del primero más la derivada del segundo. Pues la derivada de x a la 5 la había sacado que era 5x a la cuarta. Más la derivada de 5x al cubo. La derivada de 5x al cubo hemos dicho que es 15x cuadrado. ¿Vale? Cuando yo tengo una suma, derivo uno más y le sumo la derivada del otro. ¿Vale? Esto es por esa propiedad. Otra función. Si yo tengo 2x al cubo más 4x cuadrado menos 8x. Vamos a ir haciéndolo. La derivada de eso. Tengo que aplicar otra vez eso. Dejo el 2 y ahora derivo x al cubo. Bajo el 3 y sería 3 menos 1, que es 2. ¿Vale? Más este 4x cuadrado, vuelvo a aplicar esta. Pongo el 4 y derivo x al cuadrado, que es 2 por x elevado a 2 menos 1, que es 1. Y ahora, menos, ahora derivo esto, 8x. ¿Cuál es la de...? Para derivar eso, pues lo mismo, uso esto, saco el 8 y ahora derivo la x. La derivada de x era 1, pues por 1. Y esto, si lo queremos poner más bonito, es 6x cuadrado más 8x menos 8. Y ya está. Y el último ejemplo de hoy. Si yo tengo f de x igual a 8x a la quinta menos 12x al cubo más 2x cuadrado más 1. Voy a hacer la derivada, la voy a hacer aquí abajo. Voy a hacer la derivada de eso, luego menos la derivada de eso, luego más la derivada de eso y luego más la derivada de eso. Derivo esto. Para derivar eso, vuelvo a aplicar esto. Quedaría 8 por, y ahora derivo x a la 5. 5 por x a la 4, porque le restábamos 1 al exponente. Menos 12 por x al cubo, lo mismo. Es este caso. Pues 12 por bajo el 3 y le resto 1. Más la derivada de eso. Dejo el 2 y derivo eso. 2 por x elevado a 1. Y la derivada de 1, que es la derivada de una constante, es 0 más 0. Y esto, si lo queremos poner más bonito, esto es 40x al cubo menos 36x cuadrado más 4x más 0. Os lo dejáis así ya. ¿Vale? Estos son los ejemplos de hoy.